Este lunes en Impacto BTV Estelar, expertos advierten que empresarios de otros países podrían estarse llevando los dólares de Honduras, generando así más escasez. Por otro lado, Estados Unidos regresa más de $1 millón incautados por el desfalco millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero serán invertidos para un hospital en La Ceiba. Además, unos hondureños 5 estrellas son Jire Herman y Alejandro, quienes emprenden su propio negocio para poder cubrir sus gastos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De esto y más le contamos a continuación en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz lunes y feliz inicio de semana. Nosotros estamos listos con todas las informaciones. Soy Janet Flores, así que acompáñame. Así arrancamos con las informaciones y más personas siguen engrosando las estadísticas de fallecimientos por dengue, sobre todo en la zona norte del país, y esto por supuesto está preocupando a los médicos, pero también a toda la población en general. Las muertes por dengue continúan sumando en la zona norte del país. Solo el fin de semana se registró el fallecimiento de 3 niños en el hospital Mario Catarino Rivas. A la fecha, este centro sanitario registra 33 muertes confirmadas por dengue y 11 más por confirmar, y mantiene hospitalizados a más de 60 pacientes. El fin de semana, en lo que va de viernes, sábado y domingo, se registra el fallecimiento de 3 menores. Se trata de 3 menores originarios de Colón, 2 de ellos y el otro de Lloro. Se trata de un menor de 3 años, 10 años y 4 años. Serían ya con estos 3 fallecidos en lo que va del viernes, sábado y domingo. Sí, las últimas semanas pues han sido de altos hospitalizaciones en el hospital, y fallecidos pues estamos teniendo casi todos los días un fallecido por día, por lo cual le queremos hacer un llamado enérgico a la población hondureña a que tengan cuidado con las pilas, con las llantas, con las cáscaras de huevo, a que no se relajen. Mientras que en la red de salud municipal, el dengue pasó a ser la enfermedad de mayor morbilidad, es decir, la mayoría de personas que acuden al centro asistencial es a causa de dengue. Bueno, según el reporte que tengo, en la semana 32 cerramos como primera causa de atención en nuestra red municipal de salud, seguido de la hipertensión arterial, luego de la diabetes mellitus, las enfermedades respiratorias y las diarreas. Si usted ve, pues ha cambiado la morbilidad en la atención primaria de salud que nosotros brindamos. Las diversas comunidades están solicitándoles que vayan a hacer estas fumigaciones debido a la cantidad de zancudos que se presentan en la zona. Sí, todos los días recibimos y tratamos de darle solución en el menor corto tiempo posible, pero en realidad son bastantes las solicitudes que nos llegan a diario y casi todas las semanas, pero las atenderemos en la medida que nosotros podamos. Pese a que prácticamente una persona muere a diario por dengue en el hospital Mario Catarino Rivas, el mayor reto para combatir la enfermedad sigue siendo la apatía de los pobladores para eliminar los criaderos de zancudo, lo que a criterio de los médicos ocasionará mayor proliferación del mosquito transmisor. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y continuamos con las informaciones porque gracias al acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Salud de la República de Cuba y también de Honduras, 170 médicos viajarán hasta este país caribeño para poder capacitarse en aproximadamente 23 especialidades. Nos amplía sobre este tema Luis Durón. Buenas noches, Luis. Así es, muchas gracias Janet y amigos de Impacto BTV Estelar. Sin duda que una muy buena noticia en el campo de salud, porque escuche usted muy bien, 170 jóvenes médicos irán a estudiar a Cuba, y para hablar del tema me acompaña el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona. Ministro, especialidades, ¿qué es lo que más necesita el país? Estos jóvenes van a ir a Cuba a estudiar. Así es, un saludo al auditorio de BTV.
En una coordinación con la Secretaría de Salud y siguiendo instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, hemos logrado hacer todo un filtro de más de 900 aplicantes médicos a 170 que se van en esta primera etapa a Cuba a estudiar 23 especialidades médicas para servir en los hospitales que está construyendo la presidenta Xiomara Castro. Este convenio, que es de 2 a 5 años según el tipo de especialidad, involucra a estos jóvenes que la mayoría ya están trabajando en la Secretaría de Salud. Se priorizó a aquellos que vivían en las áreas geográficas donde se están construyendo los hospitales, y el objetivo es que estos chicos puedan ir, sacar su especialidad, regresen, y el Estado en el contrato les obliga a que regresen, y nosotros pues nos comprometemos a contratarles, en este caso la CESAL, como gobierno, para que trabajen en los hospitales que está construyendo la presidenta Xiomara Castro. Son especialidades que se necesitan en el país porque son pocos los especialistas que hay en este tema. Así es, se ha priorizado áreas como endocrinología, nefrología, cardiología, también el tema de enfermedades respiratorias, y el objetivo es que puedan venir a suplir esta demanda altísima que hay a nivel nacional. ¿Cuándo se estarían yendo los primeros grupos? En las próximas semanas estamos ya coordinando el tema de el vuelo y los pasajes para que podamos despedirles y que puedan ir a estudiar a Cuba. Estamos hablando que son 79 mujeres, y 91 hombres. Así es, tenemos ya también mapeados muchos otros jóvenes que ya tenemos en el sistema de becas solidarias y que están estudiando especialidades en otros países. Estos jóvenes también la CESAL se va a sentar con ellos a través de videollamadas porque ya están en el extranjero, los hemos mandado desde el año pasado, y para ver cómo se involucran en esta estrategia de sumarse a los equipos de los nuevos hospitales. ¿Podrían haber más becas para otros jóvenes? Claro que sí, son 700 personas las que vamos a mandar como CESAL y CEDESOL, como gobierno de la República, a estudiar. Estamos hablando con varios países, México, países de América del Sur, Brasil, para que nos reciban estudiantes y también los formen. Gracias, ministro. Ya han escuchado ustedes esta importante noticia en el campo de salud, porque son 170 jóvenes hondureños que son médicos y que se van a ir a especializar a Cuba, y así de esta manera después venir a ayudar al pueblo hondureño en esta materia. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Perfecto, muchas gracias Luis Durón por la información, y enhorabuena también por estos médicos, y que tendrán también la oportunidad cuando regresen al país de poner en práctica todo lo aprendido. Mientras tanto, una persona del sexo masculino de aproximadamente 42 años fue asesinado de varios disparos, esto en la calle principal de la colonia El Pedregal, aquí en Tegucigalpa. El hoyo obsiso fue identificado como Marvin Giovanni Mendoza Barrera. Según los testigos, 2 individuos a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabras. Y en otros temas, en el marco del Día Internacional de la Juventud, estudios revelan que más de 1 millón de jóvenes no tienen empleo en Honduras, principalmente las mujeres. Ahorita en la actualidad tenemos 1.081.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, y de ese 1.081.000 jóvenes el 78% son mujeres. Quiere decir que el Estado tiene que enfocar esos esfuerzos en invertir más en temas de empoderamiento, más en temas de brindar capacidades a la juventud, y sobre todo fortalecer esas capacidades en el tema de las mujeres, que son las más afectadas con esta temática. Hay diferentes factores de riesgo que están victimizando a la juventud, Mariela, y entre ellos se encuentra el tema de las familias disfuncionales, la presencia de maras y pandillas en las comunidades donde vive la juventud, el tema también de droga, alcohol, actividad sexual a temprana edad. Esto todo por falta de orientación de parte de las instituciones que tienen que velar por estas situaciones, ¿verdad? Son lo que harán. Pero también la violencia hacia la niñez y la juventud ha puesto ya en alerta a varios sectores ante tantos asesinatos en los cuales un gran porcentaje de toda esta población ha sido víctima. Históricamente, Honduras atraviesa una crisis de violencia, siendo la niñez y la juventud las principales víctimas de asesinatos en el país centroamericano. Según un informe, el 60% de la población en Honduras está compuesta por jóvenes. Al cierre de los primeros 6 meses de este año son 335 menores de 30 años que han perdido la vida de forma violenta en Honduras.
Eso es una muestra de que en Honduras ser joven es sumamente un riesgo, y es preocupante lo que los jóvenes se enfrentan a diario en Honduras. El 12 de agosto de cada año se conmemora el Día Internacional de la Juventud, por lo que sectores levantan las alarmas ante un escenario preocupante. Tenemos un promedio de 50 a 60 jóvenes asesinados al mes en nuestro territorio. Es altamente preocupante nosotros estamos poniendo los muertos, estamos poniendo el desempleo, estamos poniendo la falta de acceso a educación, a salud y también la migración. La población joven es la que más migra. ¿No hay una respuesta? No hay una respuesta estructural. La Policía Nacional, por su parte, aseguró que las estadísticas son otras, ya que las mismas han bajado en los últimos años. Si hacemos el comparativo del 2020 al 2022, con el estado de excepción parcial del 2022 al 2024, ha bajado definitivamente. Y creemos que los jóvenes, siempre y cuando se desliguen o no se involucren con las maras y las pandillas, las drogas y el alcohol, tienen una buena oportunidad en Honduras. Las principales víctimas en Honduras oscilan en edades de entre 17 y 39 años. Los sectores en donde se da el mayor número de casos se encuentra Tegucigalpa y San Pedro Sula. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos devolverá a Honduras más de $1 millón, esto en bienes incautados en actos de corrupción, luego de concretar la firma de un convenio entre la Embajada norteamericana y también la Cancillería hondureña. Este día se realizó la firma de un importante convenio entre Estados Unidos y Honduras, donde ha quedado definido que los bienes incautados a personas vinculadas en el caso de corrupción del Seguro Social serán entregados nuevamente al Estado hondureño. Tenemos que empezar ese proceso. Hemos empezado el día de hoy con esa firma, un memorando de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Ya que tenemos un proceso, podemos devolver los primeros fondos, y si hay otros fondos en los Estados Unidos, podemos usar este proceso para devolver los otros fondos. Lo más importante es que los fondos regresen al pueblo de Honduras, porque es su dinero y ellos debieran recibir los beneficios de este dinero. Este acuerdo establece un mecanismo para devolver el dinero incautado a actores corruptos de compras de algunos inmuebles por parte del exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que equivalen a 25 millones de lempiras. Estos fondos son parte de los bienes que se habían adquirido a través de testaferros y otras personas en los Estados Unidos, las compras sobre todo de algunos inmuebles que hizo el exdirector del Seguro, Mario Zelaya. Los Estados Unidos los identificó en conjunto con las autoridades hondureñas, con la Fiscalía y otras instituciones del Estado, y estos fondos pues es de lo que se logró identificar, se incautó y se pasó a subasta. De estos fondos se devuelve ahorita de parte de los Estados Unidos $1.077.000, que son alrededor de 25 millones de lempiras. Para la Oficina Administradora de Bienes Incautados, representa algo positivo, ya que este convenio viene a fortalecer la institucionalidad en el país, ya que esta fuerte cantidad de dinero servirá para poder fortalecer el sistema de salud. En este momento se va a devolver $1 millón que se logró ubicar en el hermano país de Estados Unidos, y que la representante de ese país aquí en Tegucigalpa, en Honduras, la embajadora Laura Dogo, pues muy diligentemente instruyó a los homólogos, a los colaboradores, que pudieran hacer las transferencias correspondientes a la Embajada de Honduras en Washington y posteriormente a la OAVI. Y una vez que sea recepcionado por OAVI, en base al convenio que se suscribió, se le hará la formal entrega a lo que es el Seguro Social. Se dio a conocer que en los próximos días se anunciarán otras acciones similares en cooperación con otro gobierno, con el objetivo de recuperar más bienes malversados que pertenecían al Seguro Social. Con imágenes de Jesús Sánchez, les informó José Luis Castellanos. Y Juan Pablo Montoya, piloto de la Fórmula 1 NASCAR IndyCar, viene a Honduras porque viene a conocer la nueva gasolina que Uno te trae.
Y vamos a continuar con nuestra agenda informativa porque justamente el fondo que anunció los Estados Unidos que devolverá al Instituto Hondureño de Seguridad Social producto del desfalco a esa institución será invertido en el hospital suizo que necesita la ciudad de La Ceiba. El hospital está ahorita en venta, o sea, está vacío. Entonces ya la Junta Directiva ya dio la autorización para la compra del edificio. El único impasse que teníamos era en cuanto al presupuesto, pero con esta nueva noticia, o sea, estamos recibiendo 26 millones, entonces sí podemos llevar a cabo la compra de este edificio. Comprarlo, o sea, no es repotenciar, sino que comprar el hospital suizo y hacer los mínimos detalles de pintura, del suelo, de un murito enfrente, pero eso, o sea, es muy poco los remiendos que tiene el hospital para poderlo habilitar. Lo más importante es habilitarlo con todo el equipo biomédico y el recurso humano para poderlo. Hacemos una breve pausa comercial, pero al volver le comentamos que empresarios de otros países podrían estarse llevando los dólares de Honduras. Le tenemos de esto y más al volver. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y solo unas horas de lluvia bastó para que varias colonias y escuelas de San Pedro Sula registraran inundaciones, una condición climática que por supuesto seguirá de manera indefinida, como lo han dicho ya los expertos. La noche del domingo 11 de agosto se registraron fuertes lluvias en el Valle de Sula, mismas que dejaron colonias inundadas y muros derrumbados. En el Progreso, 9 colonias que sufrieron inundaciones urbanas y un recuento de aproximadamente casi 20 viviendas que también tuvieron ese mismo inundación, caída de muros perimetrales en la colonia del Palermo, deslizamientos en las partes altas del Progreso, así que alrededor cerca de esa lluvia fuerte persistió como 50 minutos y nos dejó muchas afectaciones en esa ciudad. Centros educativos en San Pedro Sula suspendieron clases debido a la filtración de aguas contaminadas. Porque se inundan casi todos los barrios, más que todos los barrios de abajo, ¿verdad? Como se inundan. Entonces nosotros necesitamos, más que todo por los niños que pierden clase, ¿verdad? Y a nosotros que nos toca estar paliando el agua, cubeteando para poder sacar de las aulas el agua. Médicos aseguran que la temporada lluviosa será perjudicial en casos de dengue. Podríamos cerrar con alrededor de unos 120,000 a 140,000 casos, porque vamos a razón de casi 800 casos diarios. Es un mal pronóstico, pero hay que decírselo a la población, porque solo juntos todos vamos a resolver este problema. Copeco detalla que esa intensidad lluviosa se estará viendo de manera indefinida en la zona norte del país, por lo cual recomiendan tomar medidas de precaución. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Este segmento es presentado por la ENE, inversión que transforma Honduras. Y en otras noticias, el secretario de Energía, Eric Tejada, aseguró que este año se invertirán 6,000 millones de lempiras en la construcción de 2 importantes líneas de transmisión que beneficiarán a la zona del litoral atlántico del país y también a Olancho y, por supuesto, en el sector oriental. Solo el 2023 ejecutamos 9.800 millones y este año se tienen para el ENE en el programa de inversión pública 6,000 millones, ¿no? Esos 6,000 millones están compuestos esencialmente por las 2 líneas de transmisión más importantes que requiere el país, que cierran los anillos del litoral atlántico y el otro el del oriente, ¿no? Del Paraíso de Olancho. Uno es la línea de transmisión, el Negrito de Oro Reguleto, 197 kilómetros, 230 kV, doble terna, y la otra es la del sitio Terrero Blanco, que son 150 kilómetros. Ya lanzamos una. Y obtenga un 0% en recargos por mora, 0% en cargo por corte y reconexión, además de un 0% en intereses por financiamiento al hacer su trámite de amnistía eléctrica en las sedes de atención al cliente de la ENE.
Agradecemos a lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y al gobierno central que han tomado a bien desarrollar lo que es nuestra zona de Copán, Ocotepeque y Lempira con este proyecto de gran magnitud. Tenemos una empresa familiar, pues como pueden ver, de vinos artesanales, un vino 100% orgánico. El nuevo proyecto de la ENE nos va a ayudar tanto a nosotros como emprendedores como al municipio. Gracias a ellos ya se va a poder tener una energía mucho más estable. Este segmento fue presentado por la ENE, inversión que transforma Honduras. Continuamos con otras noticias porque déjenme contarles, cuando se trata de soñar y salir adelante, las limitaciones no existen. Este es el testimonio de los jóvenes Jiret Godoy y también Germán García, Alejandro Hernández, que ante la falta de oportunidades laborales decidieron emprender en la máxima casa de estudios para poder salir adelante y de esta manera costear sus estudios. Gabriela Plata con toda la información. Los pasillos universitarios guardan cientos de historias y junto con ello los testimonios de jóvenes que sueñan con transformar su futuro, como es el caso de Jiret Godoy, quien hace 2 años tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su historia, decidiendo emprender productos femeninos para costear sus estudios. Pero si sin título cuesta, con título también cuesta, porque no es un país donde salgamos, que nos graduemos y que ya tengamos un empleo, la verdad. Entonces, muchos hemos optado a emprender y la verdad que es lo que nos ha respaldado. Y si ustedes quieren hacerlo, háganlo, se comienza desde cero como toda cosa. Cientos de jóvenes en el país se ven divididos a tomar la decisión de estudiar o trabajar debido a la falta de oportunidades, nos explica Germán García, que al igual que Jiret Godoy, se dedica a vender productos en uno de los principales accesos universitarios. Para que sí, la economía del país es complicada, tanto como para el que tiene empleo o para los que no tenemos. Es mucho más complicado, pero se puede, uno busca alternativas. Cuando las oportunidades no aparecen, crearlas es el camino correcto, así lo explica Alejandro Hernández, quien exhorta a los jóvenes hondureños a salir adelante sin importar lo difícil que pueda parecer el camino. Empecé a emprender en pines, en peluches, tazas, en todo lo que vea que sea rentable y que se pueda vender aquí. En los estudiantes, pues lo traigo. Los jóvenes constituyen uno de los grupos más vulnerables en el país debido a la violencia estructural, discriminación y falta de empleo. Sin importar las dificultades, a diario cientos de estos jóvenes se levantan para poder cumplir cada uno de sus sueños. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, y enhorabuena por estos jóvenes emprendedores y esperamos que por supuesto obtengan la ayuda necesaria para que ellos puedan salir adelante educándose y por supuesto ser miembros activos en la sociedad. Ahora bien, vamos a cambiar de tema porque también los representantes de la sociedad civil destacan que es preocupante que las bancadas de oposición hayan realizado el anuncio a la insurrección legislativa, esto en el Congreso Nacional, si no se coloca en agenda el tema del presupuesto para los próximos comicios electorales. En ese momento José Luis Castellanos nos tiene todos los detalles. Con usted, buenas noches, José Luis. Así es, licenciada Janet Flores, tal y como lo apunta, bueno, ya la semana anterior no se ha colocado en agenda lo que es el tema del presupuesto para las elecciones internas aquí en el país y al parecer ya está el llamado a insurrección legislativa en el Congreso Nacional de no colocarse el día de mañana. ¿Qué panorama se nos podría presentar? En este momento me encuentro en compañía de Carlos Sierra de Sociedad Civil. Carlos, bueno, estas amenazas, si así se pueden catalogar, de insurrección legislativa, ¿qué nos pueden llevar? No se ha colocado el tema del presupuesto en el Congreso Nacional.
Nacional. Sí, muy buenas. En efecto, como usted bien menciona, desde las organizaciones de sociedad civil, especialmente desde las organizaciones de derechos humanos, nos preocupa mucho estos anuncios otra vez o estos tambores de guerra que escuchamos por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, porque lo que vendrá a ocurrir es que otra vez el Congreso Nacional no sesione en un largo periodo y exista toda una acumulación de la agenda legislativa en el país. Si recordamos, hay varios temas de la agenda legislativa que son muy importantes. Estamos hablando de temas que tienen que ver con presupuestos, temas que tienen que ver con contratos, temas que tienen que ver con derogaciones o reformas de leyes y también todo un paquete de leyes alrededor del tema de la Misión Internacional de Apoyo a la Corrupción, que también nosotros habíamos visto con buenos ojos que se había reactivado la discusión de estos temas en las últimas semanas, pero con este anuncio definitivamente todo ese proceso se parará, por un lado. Por otro lado, también es muy lamentable, y esto es una crítica directa a toda la clase política del país, todos los partidos políticos, que a menos de 20 días que se haga el llamado a elecciones internas y primarias, todavía no se haya discutido el presupuesto que dará los recursos para el desarrollo de esas elecciones. Eso es terrible, o sea, nosotros consideramos que las acciones de protesta, lo que se ha mencionado aquí, son válidas, pero eso no tuvo que haber ocurrido ahora, esto tuvo que haber ocurrido incluso desde antes del receso legislativo que tuvieron los diputados, por muchas cosas, por temas de administración, por temas de proceso, por temas de garantía del proceso democrático, pero hoy por hoy observamos que la medida que ha tomado los partidos políticos en oposición es precisamente lo que ellos han denominado esta insurrección legislativa, que no es otra cosa que frenar la agenda legislativa y que no avance ningún proyecto de ley en el Congreso. Perfecto, muchísimas gracias. Carlos Sierra, de Sociedad Civil. Bueno, su opinión en cuanto a esta amenaza se puede catalogar de parte de la oposición de insurrección legislativa, de no colocarse el día de mañana el tema del presupuesto para las próximas elecciones. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Mientras tanto, surge la controversia por el fallo por parte de la Sala de lo Constitucional al recurso contra las sedes. Le tenemos los detalles al volver. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar, y el expresidente del Colegio de Economistas, Elmis Cárdenas, asegura que no se descarta que personas de otros países estén acaparando las divisas, ya que el dólar está mucho más barato en Honduras con relación a la región. Continúa el problema de la escasez de dólares. Los empresarios aseguran que cada vez les es más difícil conseguir las divisas para poder pagar sus compromisos en el extranjero. El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros manifiesta que ya han investigado que existe una sobredemanda de dólares en el país. Ya está investigado. Existe una demanda sobreestimada de todos los agentes cambiario. Entonces, estos agentes lo que hacen es que, como creen de que no les van a dar la cantidad que piden, entonces piden el doble o el triple, y entonces les dan lo que ellos presentan, porque el Banco Central pide pruebas de las divisas que necesitan con la factura, si les aprueba lo que ellos piden, pero ellos dicen, no, necesito 100 millones de dólares, entonces pedite 200 para ver si te dan los 100, y así es. Entonces, por eso la demanda está sobreestimada. El economista Elmis Cárdenas no descarta que exista fuga de divisas, ya que el precio del dólar está más barato en Honduras que a nivel de los demás países de la región. Un menor precio, va a haber un aumento en la demanda. Entonces, si el dólar está mucho más barato acá, entonces para ver estas diferencias de tasas de interés y para protección o diferentes razones por las que la gente tiene esta sobredemanda de dólares, una de las posibilidades es que el dólar esté muy barato en nuestro país en comparación al resto, y que eso pueda entonces pensar en el Fondo Monetario en revisar la forma en que se calcula el tipo de cambio de referencia. El sector privado es del criterio que la sobredemanda de divisas que existe en el país la ha creado el Banco Central,
ya que a los empresarios les cuesta comprar los dólares que necesitan. Ese es un tema de una burbuja que se ha creado lastimosamente por las decisiones del propio gobierno. Obviamente, cuando se tarda más de 45 días una persona o una empresa en adquirir dólares para pagar las importaciones, hay una burbuja que se va creando y que no se ha podido explotar. Yo creo que el gobierno aquí tiene que tomar medidas rápidamente para poder desinflar lo más pronto posible, si no esta burbuja podría en el mediano plazo explotar y tener repercusiones aún más negativas para la economía nacional. La empresa privada asegura que el 95% de los empresarios tienen problemas para comprar dólares y esto ha provocado que las líneas de financiamiento se les haya incrementado en un 15% sus costos. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. En otros temas, el director de la UABI, Marcos Zelaya, dio a conocer que ya había finalizado el plazo de 60 días autorizados para que los vehículos circularan de manera provisional, por lo que a partir del mes de septiembre comenzarán ya los operativos para el decomiso de los mismos. Se vence este mes la amnistía que dimos de 60 días, el que no ande con una constancia debidamente actualizada, bajo las 3 medidas de seguridad que ha establecido la OABI, se le va a decomisar los vehículos. Nosotros queremos hacer un llamado aquí a través de estos medios de comunicación de que la persona que ande un vehículo de la OABI, que no ande con la constancia que le permita el uso de estos bienes de forma provisional, va a ser decomisado. Y ya hicimos un acuerdo con la Dirección Nacional de Vialidad de Transporte y a partir del 1 de septiembre vamos a empezar. Y por otro lado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó ya un llamado al Congreso Nacional y también a la Secretaría de Finanzas para que cumplan con las responsabilidades de realizar las elecciones necesarias y asegurar el cumplimiento del calendario de este proceso, priorizando el presupuesto para las votaciones internas. Privado urge a la Secretaría de Finanzas y al Congreso Nacional garantizar el presupuesto electoral del 2025. A las puertas de las elecciones primarias de marzo y las elecciones generales del 2025, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hace un llamado firme al Congreso Nacional y a la Secretaría de Finanzas para que cumplan con sus responsabilidades constitucionales de realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento del calendario. Y en torno a este mismo tema también ya han reaccionado las autoridades de la Secretaría de Finanzas a través de las redes sociales. Ya ha dicho justamente el secretario Marlon Ochoa lo siguiente: por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, la CEFIN se encuentra en diálogo permanente con el Congreso Nacional para la aprobación del presupuesto especial para las elecciones del 2025 y emitirá su dictamen una vez que el Congreso así lo requiera. La CEFIN no cuenta con las facultades legales para remitir el presupuesto al Congreso Nacional. De acuerdo con el artículo 21 de la ley electoral, quien debe remitirlo es el propio Consejo Nacional Electoral. Según el artículo 22 de esta misma ley, la CEFIN debe provisionar el presupuesto una vez lo haya aprobado el Congreso Nacional, y justamente es lo que él ha manifestado. O sea, básicamente lo que quiere decir, ya queda esto en manos del Consejo Nacional Electoral y la CEFIN pues no tendrá ninguna decisión hasta que ya pues este dictamen se emita de una vez al Congreso Nacional. Un presupuesto que ha estado bastante pedido por varios sectores, puesto que ya tenemos un tiempo bastante prematuro. Podemos decir que ya se acercan los comicios y todavía no se ha tenido una respuesta favorable en este tema. Y de esta manera también cambiamos de información porque el vicecanciller de la República, Gerardo Torres, asegura que aún sigue en negociación también el pilar comercial del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China. Las autoridades de la Cancillería aseguran que aún siguen negociando el pilar comercial del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y China, ya que están tratando de evitar que exista una invasión de productos chinos que provoquen la quiebra de la débil industria hondureña. Honduras está pidiendo
más cosas, está pidiendo tener mayor presencia en el mercado chino, protegiendo que no nos vayan a inundar con productos que más bien queremos impulsar nosotros. Esa es una negociación. Nadie quiere decir que no se va a firmar, nadie quiere decir que no va a estar. Simplemente Honduras está tratando de procurar el bienestar y el desarrollo económico del país, y en una negociación, si uno no está de acuerdo, no firma. Entonces sigue negociando, pero eso no quiere decir que se rompen las relaciones. Y la visita de la canciller china, creo yo, que viene a refortalecer que aunque estamos en una negociación con el TLC, las relaciones de China y Honduras están en su mejor momento. Los representantes de los diferentes sectores productivos del país esperan que las autoridades de gobierno logren un tratado de libre comercio con China con la asimetría necesaria para no perjudicar a los productores nacionales. Entonces el llamado es para que en las negociaciones y al final del término del Tratado de Libre Comercio con China, pues en realidad logremos mejor beneficio, porque lógicamente pues habrán sectores que tendrán beneficio, habrán sectores ganadores, pero en realidad creo que no hay que pensar en los unos, sino pensar en todo un país, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos. Y para lo que es el 2025, que comenzamos con el TLC ya completamente con Estados Unidos, entonces sí, organizarnos, unirnos para poder entonces enfrentar lo que se nos viene, ¿verdad? En este caso, y ser más productivos y más competitivos. La secretaria de Agricultura y Ganadería asegura que están negociando un tratado de libre comercio que proteja a los pequeños, medianos y grandes productores del país. Tampoco Honduras nuestros productores no tienen los beneficios, las bonificaciones que tienen los otros productores en Estados Unidos, por ejemplo. La capacidad de competencia es diferente, entonces son condiciones bien diferentes. En ambos casos es muy importante que tengamos puertas abiertas en todos los países, que revisemos los contratos, algo y que los evaluemos, y sobre todo que logremos aumentar nosotros también nuestra competitividad. Para eso es que estamos enfocando una política de Estado. Los sectores productivos del país esperan un tratado de libre comercio con China que tenga la asimetría necesaria que permita que se preparen y que no pase lo mismo con el tratado que se firmó entre Centroamérica y los Estados Unidos, el cual ha provocado que muchos productores hayan desaparecido. En cámara, Ángel Maradiaga, les informó Luis Durón. Y prepárate, Honduras. Llega una nueva gasolina que redefine la calidad y el rendimiento. Solo uno te la trae, única en Centroamérica. ¿Estás listo? Bien, y vamos a continuar, por supuesto, con más noticias, porque durante este fin de semana ya el ex diputado Midencio Oquelí se declaró culpable por narcotráfico en los Estados Unidos. Pero ¿tendrá esto alguna repercusión para el país, o habrán otras menciones que también podrían ser de alguna manera afectadas? Esto estamos hablando de funcionarios y exfuncionarios, por supuesto, como lo hemos visto en juicios anteriores. Cintia López, usted hasta la zona norte del país con un analista. Buenas noches. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto VTV Estelar. Así como usted lo menciona, pues para hablar acerca de este tema me acompaña el licenciado Leonardo Pineda, analista aquí en la zona norte del país. ¿Cómo ve usted, licenciado, pues ahora que pues ha dicho Midencio Oquelí que va a cambiar su declaración y ahora se declarará culpable por delitos de narcotráfico en Estados Unidos? Bien, gracias por la entrevista. De hecho, eso ya aconteció. Él ya cambió su declaración a culpable, y esto abre la puerta entonces a que él pues de más declaraciones de los que hayan sido sus potenciales socios. Recordemos que Midencio Oquelí Martínez fue diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal, y eso pues abre la oportunidad de repente de otras líneas de investigación a otros miembros de su mismo partido que gobernaron con él en aquel momento, ¿verdad? Va a ser muy interesante a ver hasta dónde llega esa madeja, el hilo de esa madeja, y se empiece a jalar. Pues porque siempre se ha señalado, y no es defender al Partido Nacional, siempre se ha señalado que solo el Partido Nacional ha estado en cuestiones de narcotráfico, y no, Midencio Oquelí Martínez y Freddy Nájera, ¿verdad? Han sido muchas veces señalados como que pertenecían a un combo de personas que estaban en el Partido Liberal en aquel entonces. Entonces este cambio de declaración de don Midencio Oquelí Martínez pues va a abrir más líneas de investigación, y que podrían poder señalar a otras personas que podrían ser llamadas a la justicia. ¿Seguirá siendo sacudida la clase política del país entonces? Sin ninguna duda, ¿verdad? Eso va a seguir pasando.
las órdenes de extradición pueden seguir llegando, ¿verdad? Y como repito, esto abre un nuevo capítulo, ¿verdad? Una nueva línea de investigación, una nueva conspiración, como lo llaman los norteamericanos, ¿verdad? Y todos aquellos involucrados en esa conspiración en la que participó Midencio Quilí, que casi fue ministro de Seguridad, según los testimonios de los cachiros. Todas esas líneas de investigación se van a abrir nuevamente y todos aquellos que conspiraron en esas cosas, pues podrían ser llamados a la justicia. ¿Cree usted que el Ministerio Público vaya a ejercer acciones antes de que salgan pues salpicados en la Corte de Nueva York? Pues esperemos que no, ¿verdad? O sea, esperemos que pues así como han sido juzgados otras personas de otros partidos políticos, incluso un presidente de la República fue llevado pues a rendir cuentas a Estados Unidos, estas otras personas que puedan ser señaladas también lo vayan a hacer a Estados Unidos, ¿verdad? Ojalá que la justicia siga su curso. Gracias por continuar con nosotros. Y la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Jocelyn Donaire, recomendó una revisión completa de la normativa de procesos y protocolos de ingreso a los centros penitenciarios tras una inspección ordenada por la Sala Constitucional debido a la suspensión de visitas de menores de edad. La revisión propuesta incluye mejorar el registro de datos, adecuar los procesos de ingreso, normativas internacionales y adecuar también las condiciones físicas para los menores durante las visitas. La magistrada agregó: en muchos de los centros penitenciarios visitados pudimos observar que se encuentran en mal estado estructural. El hacinamiento sigue siendo un problema importante y la organización de los espacios, la salubridad y algunos implican que la evaluación ya dicte un cierre. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló que el Pleno de Magistrados debe emitir un fallo definitivo sobre las zonas de empleo y desarrollo económico y que el Poder Judicial aclaró que aún no hay una decisión final sobre la reforma constitucional y la ley orgánica que establece en cuanto a las sedes y que cualquier proyecto relacionado debe concluir su debate en el Poder Judicial. La Sala de lo Constitucional advirtió que este debate público actual es especulativo, ya que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aún está en discusión. En tanto, a raíz de la controversia que generó también el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional en torno al amparo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sobre la inconstitucionalidad también de estas sedes respecto a la educación, los analistas refieren que se tratan de problemas políticos que se pudieron haber resuelto en el Congreso Nacional. Lo que sucede es que la Corte de la Sala Constitucional está dando el fallo con lugar, pero lo hace ex nun. Ex nun es que surte efectos jurídicos del momento de la misma creación de la ley. ¿Qué sucede con esto? Que lo están haciendo de manera retroactiva, como protegiéndola. En todo caso, la retroactividad de la ley no aplica en ninguna ley, excepto en materia penal cuando favorece al imputado, porque así lo establece el artículo 615 del Código Penal, el principio de retroactividad de la ley. Ese es el peligro que hay. Y hay otro peligro, que el país está expuesto a demandas, a múltiples demandas multimillonarias. Y el problema es que aquí vamos a pagarlo todos, los de siempre, el de los pies más descalzos, el pueblo hondureño. Por eso hacemos un llamado enérgico a las partes en disputa, al Estado de Honduras y a la sede, a que se sienten, tengan un diálogo franco y sincero y que puedan llegar a un arreglo en común y que no venga a afectar la calidad de vida de los hondureños con más impuestos, más tasas impositivas, o que nuestros hijos o nuestros nietos vengan a pagar una deuda que fue heredada producto de... Y por otro lado, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se hizo presente en las instalaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal tras el llamado de investigación a su esposa Zoila Santos por la presunción de 3 delitos relacionados con el tráfico de influencias, contratos municipales y la compra de una supuesta vivienda de $10 millones. Lo que están investigando es un tráfico de influencias, en el caso de mi esposa, y hemos aclarado que mi esposa no maneja ninguna unidad ejecutora de la municipalidad.
Mi esposa no maneja ningún presupuesto. Mi esposa no hace compras. Mi esposa no hace cotizaciones. Mi esposa es la encargada de manejar ad honorem el Museo de la Niñez en San Pedro Sula. Esto solo es una retaliación de una denuncia que tenemos por querella contra un funcionario de la Municipalidad de San Pedro Sula, el cual no voy a dar el nombre, y que ha hecho pues que se abra este proceso de investigación ante una denuncia anónima que él ha puesto aquí contra mi esposa, contra mi persona, mi hermano, también Steve Fajardo, prácticamente todos, y él ha dicho en público pues que mi esposa es la persona que toma decisiones y prácticamente que es la que maneja la Municipalidad de San Pedro Sula. Tenemos enemigos dentro de Libertad y Refundación y tenemos enemigos también dentro del Partido Nacional. Un grupúsculo de sinvergüenzas, uno con pasaporte mexicano, otro por como accidente, pasaporte americano, y son las personas que drenaron las finanzas municipales y que nosotros les quitamos todos los contratos. Y vamos a continuar en otros temas porque todavía sigue generando mucha controversia el aumento al presupuesto para las elecciones internas del país. José Luis Castellanos a esta hora ya dialoga con un diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud. José Luis, con usted, buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, muy buenas noches y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ya se ha dado a conocer por parte del propio ministro de Finanzas que deberá ser el Consejo Nacional Electoral quien remita el tema del presupuesto al Congreso para ser colocado en agenda, pero aquí hay muchos puntos por la exigencia precisamente por parte de la oposición. Para hablar sobre ello me encuentro con el diputado Marco Eliud Girón de Libertad y Refundación. Diputado, este tema ya netamente le queda al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar en la sesión de esta semana? Buenas noches. Buenas noches. Mire, ya el Consejo Nacional Electoral, sus magistrados o concejales se reunieron con miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, incluyendo el presidente Luis Redondo. Entiendo que ya presentaron el presupuesto. Es un presupuesto bastante alto, de 1.500 millones de lempiras. Lo que está pidiendo el Congreso Nacional es que lo desglosen por qué están solicitando esa cantidad de dinero, tomando en cuenta que en las elecciones primarias anteriores se gastó aproximadamente la mitad de esos recursos. Han dado ciertas explicaciones, que fue por la pandemia, pero aún así creo que debemos de ser responsables los diputados a la hora de aprobar fondos que son de la población, de sus impuestos, que deben de ser bien administrados, porque las elecciones internas, una parte los cubren los partidos políticos, por ejemplo, las mesas electorales, lo que es la alimentación, el transporte de los delegados de mesa, entre otros gastos de logística, corren por los partidos políticos, no por el Consejo Nacional Electoral, que ellos lo que ponen son las papeletas, el transporte de las urnas que pueden ser recicladas, ¿verdad? Hemos visto cómo las guardan, cómo las doblan en las cajas. A mi parecer, muy personal, veo que es una cantidad muy alta, 1.500 millones de lempiras, tomando en cuenta lo que gastó en las últimas elecciones, que anda una cifra de, no sé si 600.000, 800.000 millones, ¿verdad? O 600 o 800 millones. Ya, el doble merece el pueblo hondureño que se le dé una explicación. Esto quiere decir, tal y como usted lo apunta, que este incremento que ha sufrido este presupuesto debe ser tema de análisis, y ese punto de analizar este presupuesto podría alejar un poco más que se ha discutido en lo interno del Congreso Nacional. Yo creo que lo mejor es que las bancadas se pongan de acuerdo para que en el Congreso Nacional, cuando llegue, ya llegue discutido a través de una comisión especial, ¿verdad? Porque de otra manera va a haber mucha suspicacia, así como la oposición dice que es como para atrasar las elecciones o que no va a haber elecciones internas. Eso es totalmente falso, pero es válido también que den una explicación muy detallada en qué se van a invertir esos recursos. Sabemos y somos conscientes que la democracia es cara, pero la estamos viendo sumamente cara esas elecciones internas. ¿Hay amenazas de insurrección legislativa de no aprobarse este presupuesto, diputado? Bueno, yo creo que no es necesario, mire, porque quienes participan en las elecciones internas, los tres principales fuerzas políticas, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal.
y cuando se ha visto que son los tres partidos, se llegan a poner de acuerdo. No es necesaria una insurrección legislativa, precisamente porque a los tres partidos les interesa que hayan elecciones internas y sabemos que tiene su costo. Yo creo que ese llamado a insurrección legislativa, más que todo es con el fin de obtener algún protagonismo, ¿verdad? La oposición como que se ha comportado de una manera obstructiva y no constructiva. Mejor construyamos consenso, mejor revisemos ese presupuesto y veamos si está adecuado a la actualidad. Perfecto, muchísimas gracias. El diputado Marco Eliud Girón, bueno, ya lo ha escuchado, licenciada y televidentes. Este tema del presupuesto debe ser analizado por el hecho de que ha incrementado en comparación a las elecciones anteriores y de igual manera el llamar a la insurrección legislativa, pues al final no dejará nada nuevo por todos esos temas que todavía no se han podido solventar en el Congreso Nacional. Parte de lo que le puedo informar, licenciada. Retorno con usted. Gracias, José Luis, por la información. Nos trasladamos en vivo nuevamente con Cintia López hasta San Pedro Sula. Colapsada el área de emergencias del Instituto Hondureño de Seguridad Social y, por supuesto, las quejas de los derechos habientes están porque, al parecer, solamente es un médico el que está funcionando a pesar de cómo ha sido la demanda sobre esta enfermedad. Cintia, con usted. Buenas noches. Buenas noches, Janet, y es que no olvidemos que el dengue está al acecho y bueno, aquí en el Seguro Social está colapsada la sala, como usted bien lo mencionaba. Para hablar acerca de ello me acompaña Judy Aguilera. Usted me indica que está aquí desde las 11 de la mañana y esta es la hora que todavía no han atendido a su niña. Sí, llegué desde las 11, mi hija viene con una fiebre de 38 grados y hasta esta hora no me la han atendido. Y si esta es una emergencia, no sé cómo es que atienden una emergencia, qué tiene que ser, cómo tiene que venir un paciente para que lo atiendan. Mi hija empezó con fiebre hoy precisamente en la mañana y no fue un descuido, no es nada, solo empezó con la fiebre, me llamaron de la escuela y me la traje inmediatamente. La niña solo, sí, le dieron acetaminofén, le dieron, como decir, las primeras atenciones en el centro de salud de su escuela y nos venimos para acá, pero son estas horas y este seguro está tan lleno de niños. Estos niños están en el suelo la mayor parte porque no cabemos, ya no cabemos. Es una barbaridad de niños que hay enfermos y en estas condiciones, la lluvia y todo esto a nosotros nos hace que reflexionemos un poco. Hacemos un llamado a las autoridades, nada más para que pongan más médicos porque solo había un pediatra atendiendo hoy a todos los niños y eso no es justo porque nosotros pagamos una cuota para que haya médicos y tengamos una mejor atención, pero no son los culpables los médicos, sino el sistema, que viendo que hay una emergencia no nos atienden, no nos ponen más médicos, entonces no podemos hacer otra cosa. Muchísimas gracias a Judy Aguilera. Bueno, escuchaban ustedes la denuncia de esta sanpedrana que exige más atención o más médicos pediatras aquí en el Seguro Social porque pues lleva pues casi todo el día aquí con su niña con bastante fiebre y no ha sido atendida. Así que esta es la información que puedo ofrecerle desde San Pedro Sula. Vuelvo con usted al set principal. Perfecto, muchas gracias, Cintia, por informarnos acerca de lo que está sucediendo en estas salas de emergencia y, por supuesto, hacer el llamado a las autoridades. Estamos en una emergencia realmente por dengue y es necesario que haya esa asistencia de los médicos. Pero hemos llegado al final de este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana. Feliz noche.